Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva presentación de otro libro en nuestra Biblioteca Municipal Lope de Vega. Hoy contamos con el autor, conocido por todos, Jesús Villegas Cano. Jesús Villegas es muchas cosas, pero principalmente es profesor de literatura. Sin olvidar que también es licenciado en Filología Hispánica y Francesa por las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha, doctor en Literatura y, como le parecía poco, se ha dedicado también a escribir, también escritor. Ha publicado en obras colectivas de las universidades antes mencionadas, así como en varias revistas, indagando sobre la novela y la motivación para la lectura. Su tesis, La realidad y las palabras, se adentra en la novela del tardofranquismo y la transición. Ha sido director de la revista Siembra, con la que actualmente sigue colaborando. Pero más allá de este envidiable y amplio currículum, tal y como he dicho al principio, Jesús es profesor y director del Instituto Azuero. Además, es padre de 3 adolescentes, 2 niñas y un niño, que esto no va en el currículum, pero posiblemente sea lo más complicado. Compañero, amigo y me consta que tímido, muy tímido. Creo que el día de hoy para él está resultando emocionante e intimidante a partes iguales. Y eso, Jesús, tengo que decirte que lejos de restarte, lo que hace es hacerte aún más auténtico y te felicito por ello. Su ópera prima, Bocalinda, fue recibida con entusiasmo sobre el 2021 y en una entrevista con ABC Castilla-La Mancha, al ser preguntado por el periodista sobre si iba a seguir escribiendo, Jesús dijo: «Intuyo que he hecho un trabajo digno y me gustaría que hubiese una nueva novela, y otra más. Ideas no me faltan, pero honradamente en la vida no se sabe nunca lo que nos espera. ¿No cree?». Pues ya lo sabemos. Hoy celebramos que esa segunda novela ha llegado. Se llama Los caídos y desde la portada nos invita a sumergirnos en su universo. En ella aparece la única estatua pública dedicada al diablo en España. Como bien saben, se encuentra en el Parque del Retiro, en Madrid. Un símbolo potente, inquietante, que nos habla de lo que cae, de lo que se pierde, de lo que transforma. Quizás como preludio de lo que vayamos a encontrar dentro de sus páginas. Seguro una historia que no solo se lee, sino que se siente. Gracias por estar aquí, Jesús. Gracias por haber seguido escribiendo, por elegir la biblioteca, tu biblioteca y tu pueblo para presentar. Imagino lo gratificante y lo difícil que es a la vez sacar una obra, algo que se ha creado. Es ese momento en el que se presta al mundo, que dejas de ser ya algo tuyo para que esté en otras manos, para que sea vista por otros ojos y juzgada por otras mentes. Yo prometo, y creo que todos los que estamos aquí, prometo pues, ser justa y respetuosa con esta tu obra. Y no solo porque creo que tienes una gran generosidad al presentárnosla, tampoco porque te apreciemos, y tampoco porque sepamos que llegar aquí a crear una obra pues es algo digno de admiración, sino porque creemos que tu libro, tu trabajo lo vale. Así que muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Hace algo más de 4 años, Jesús y yo estábamos una tarde como esta, en esta misma mesa, para dar a conocer la primera novela que él escribió, Bocalinda. En aquel momento teníamos la incertidumbre de cómo sería acogida, cómo sería recibida por el público, pero unos días después empezamos a constatar pues, que realmente fue muy bien recibida, que al público le gustó mucho, que funcionó muy bien el boca a boca, tanto dentro como fuera de Manzanares, es decir, que fue un éxito. Pero todos sabíamos que quedaba pendiente el verdadero reto, que es el reto de la segunda novela. Porque el primer libro supuso el estreno, la novedad y es la ilusión por empezar a escribir más o menos, digamos, en serio. Pero ahora llega el momento de demostrar si lo tuyo no fue casualidad y si no fue realmente un golpe de suerte. Las expectativas, lógicamente, las tenemos muy altas ahora para esta segunda novela. La mirada del lector más crítico,
la tienes encima. Y bueno, estamos expectantes para ver qué ocurrirá realmente con esta segunda novela. Porque la segunda vez es otra historia. En las segundas veces se mide de verdad la constancia, el talento y la capacidad de no caer. Y es que el propio título de la novela es bastante evocador en este sentido, Los caídos. ¿Qué va a ocurrir cuando los lectores leáis esta segunda novela y la descubráis a fondo? ¿Haréis que se consagre o haréis que forme parte del club de los que se quedaron caídos en el segundo intento? Y es que la historia, no solo la historia de la literatura, sino la historia en general, pues está llena de triunfos memorables en estas segundas pruebas, pero también de batacazos muy sonados. Yo quisiera recoger tres de estos momentos históricos, y pensando un poco en cuáles elegir, he querido huir totalmente de este mundo tan tecnológico, tan pragmático, tan acelerado que llevamos hoy en día, y he querido volver la vista al mundo clásico, todo lo contrario, a los mitos. Y es que los viejos mitos cuentan que los héroes no se forjan en su primera victoria, sino que lo hacen en la segunda. El primer reto siempre tiene algo de azar, algo de fortuna, algo de novedad, y es en el segundo, en cambio, en el que los héroes se ponen realmente a prueba. Vamos a mirar en primer lugar a Hércules. La primera gran hazaña de Hércules fue matar al león de Nemea. Era una bestia invulnerable y lo consiguió, lo mató. Y todo el mundo pensó, este hombre es invencible. Ahí tenemos un primer paralelismo con Jesús. No por invencible, sino porque con su primera novela también mató, como Hércules al león de Nemea. Pero lo que pasa es que mató al miedo que tenía, a los temores que tenía de quedar en ridículo. Eso lo sé muy bien porque lo comentábamos. Le daba muchísimo miedo el no dar respuesta a las expectativas que tenía la gente puesta en él. Y mató esos miedos, como Hércules al león de Nemea. Pero sigamos con Hércules. La segunda hazaña a la que tuvo que hacer frente fue vencer a la hidra de Lerna, que era un monstruo con multitud de cabezas que se iban regenerando a la vez que las iba decapitando Hércules. Y lo consiguió. En esa segunda prueba también lo consiguió Hércules. El primer reto, sin embargo, lo pudo conseguir con la fuerza de la novedad, pero el segundo no. En el segundo reto, Hércules ya tuvo que echar mano de la inteligencia y de la madurez. Y ahí Jesús, como Hércules, tiene esa inteligencia y esa madurez que la plasma perfectamente en esta segunda novela. Cuando la leáis vais a ver que está trufada de pequeñas reflexiones en las que Jesús interpela a la inteligencia del lector desde su propia inteligencia. Es decir, que se nota perfectamente. Una madurez, por ejemplo, en los personajes que ha elegido, que están perfectamente trazados psicológicamente, están muy bien elegidos y muy bien perfilados. El propio trasfondo de la novela, cuando lo leáis, el leitmotiv de la novela, también está muy inteligentemente elegido. Pues toda esa inteligencia y esa madurez que demostró Hércules al matar a la hidra de Lerna, también lo ha demostrado Jesús en su segunda prueba, que es esta segunda novela. Vamos a pensar ahora en Ulises. Hemos hablado de Hércules, ahora pasamos a Ulises. La primera gesta de Ulises la conocemos todos, que fue la guerra de Troya, con el famoso caballo que fue capaz de penetrar en una ciudad que aparentemente era inaccesible, inexpugnable. Y ahí volvemos a tener un paralelismo con la primera prueba de Jesús, con Bocalinda, porque también fue capaz de realizar una incursión en un mundo que parecía inexpugnable, que es el mundo de la publicación de una primera novela para un escritor novel. Y salió bastante airoso, igual que le ocurrió a Ulises en Troya. Y siguiendo con Ulises, hay que decir que la verdadera prueba, como decía, fue la segunda, cuando tuvo que volver a Ítaca, tuvo que volver a su hogar. Y estuvo años navegando, luchando con cíclopes, con sirenas, con monstruos marinos, con tormentas, que intentaban a toda costa desviarlo de su camino para volver a casa. Era una lucha no únicamente contra enemigos externos, sino contra la propia tentación de rendirse. Y lo consiguió. Ulises lo consiguió. Y aquí tenemos también a Jesús como Ulises, que tiene constancia, que es tenaz y que se apasiona con los nuevos retos, no se deja influir por lo superfluo. Y esta nueva novela es un nuevo reto. Cuando la leáis vas a ver que tiene un ritmo trepidante, que engancha desde el principio y que no se contenta con repetir la fórmula de la primera. Por eso es un reto, sino que crece en esta segunda novela. Arriesga y crece, lo mismo que le ocurría a Ulises cuando volvía a Ítaca.
Ulises lo consiguió. Me queda uno, he dicho que iba a hablar de 3 momentos históricos, el primero ha sido Hércules, el segundo ha sido Ulises y me queda el último, que es Orfeo. El primer talento, la primera hazaña que tuvo que superar Orfeo, pues fue gracias a su talento. Con su música Orfeo era capaz de mover los árboles, de amansar a las fieras, de conmover a los dioses, su talento. Y eso también lo tiene Jesús. Volvemos a tener un paralelismo, porque Jesús tiene de siempre un talento que le ha permitido escribir, y escribir muy bien, y contar historias que interesan. Por tanto, ahí nos mantenemos, igual que con los anteriores, con el éxito de la primera hazaña. Pero la segunda hazaña que tuvo que enfrentar Orfeo, sabemos, fue descender al Hades, descender a los infiernos, en busca de Eurídice. Y a ella no le valía solo con tener inteligencia, con tener madurez, con tener constancia, con arriesgar, sino que no tenía que mirar hacia atrás, tenía que tener confianza y fe para no mirar hacia atrás. Y sabemos lo que ocurrió. Fracasó estrepitosamente. Orfeo miró hacia atrás y, por tanto, no fue capaz de superar esta segunda hazaña. Ahí queda escrito, por tanto, que los héroes también en las segundas hazañas a veces caen. Así son los mitos. En la segunda prueba se decide todo. Y algo parecido ocurre también con la literatura. La primera novela, digamos que es la carta de presentación. Es fresca, es novedosa, se arriesga en muchas ocasiones, pero es en la segunda donde de verdad vamos a ver si un autor tiene voz propia o si se va a quedar entre los caídos de la historia. Y el destino, que con un sentido del humor casi literario, pues ha querido que esta segunda novela se titule precisamente Los caídos. El título parece un guiño en sí mismo. ¿Será esta obra obra de un autor que se derrumba en el segundo intento, como le ocurrió a Orfeo, o va a salir victorioso, como le ocurrió a Hércules y a Ulises? Pues la respuesta la tenéis vosotros. La respuesta la tenéis los lectores. Pero yo tengo una ventaja, y es que ya me he leído la novela. La novela me la pasó Jesús este carnaval, que estaba en Lisboa, y me la leí en el PDF. Me la iba leyendo allí entre las callejas de Lisboa cuando me la mandó. Y ahora ya me la he vuelto a leer otra vez. Por tanto, digo que tengo una ventaja. Yo puedo hacer un pequeño spoiler. Porque ciertamente os puedo decir, con ese pequeñito spoiler, que con esta novela ciertamente hay una caída antológica. Pero paradójicamente no es el escritor quien se derrumba. Al contrario, quien cae, quien verdaderamente se derrumba y cae, somos los propios lectores. Pero caemos rendidos por la fuerza de esta historia. Caemos, pero rendidos. Caemos rendidos por un relato trepidante, escrito con la seguridad de quien ya no tiene nada que demostrar, pero sin embargo lo demuestra todo. Es una historia que engancha desde el principio y que mantiene la tensión hasta el final de la novela, como esas pruebas míticas en las que uno no puede apartar la vista del héroe. Así es Los caídos. Así que no os la perdáis porque merece realmente la pena. Caeréis rendidos ante ella. Y ahora, Jesús, si quieres, destripamos un poco la novela. Te cedo la palabra. Un aplauso, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer algo sencillo y ahora yo, que traigo aquí 4 nada, voy a quedar fatal. Bueno, voy a empezar. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar por los agradecimientos, que son muchos y seguro que me dejo alguno. No quisiera, pero bueno, en primer lugar a todos los asistentes, que todos pues sois amigos, compañeros, gente, familia, por supuesto. Y claro, pues me emociona que hayáis podido venir y que estéis aquí. He sido muy pesado, he mandado muchos recordatorios. A veces me daba un poco de vergüenza, es verdad. Pero digo, bueno, yo qué sé, por lo menos que haya alguien. Y así es que os lo agradezco mucho, de verdad, de corazón, lo sabéis, a todos los que habéis venido. Luego, por supuesto, claro, los agradecimientos a las autoridades y los agradecimientos institucionales, a la corporación municipal representada, bueno, pues que son tan amables siempre de acompañarnos. A Paqui por sus palabras, pues exageradas como siempre, como estas también. Muchas gracias, Paqui. Y también a Leticia, que es la directora de la biblioteca, que también lo hacen. Siempre se ha trabajado muy bien en esta biblioteca, muy bien, y organizando estos actos, dinamizándola. Es un ejemplo de biblioteca de pueblos
y yo creo que todos los que sois habituales en este tipo de actos lo sabéis y lo reconocéis, y Paqui ha sido muy amable, me ha puesto muchas facilidades y se lo agradezco. Bueno, a Óscar, claro, que estaba escuchando, te digo, pues si quien verdaderamente tienes que escribir novelas eres tú. Porque eres el que verdaderamente, aparte de las invenciones y de las exageraciones, pues, y ahora estoy pensando, había comprado un queso, lo tendré que cambiar por otro más grande, porque no me esperaba, sabía que lo ibas a hacer bien, que por eso te lo dije a ti, pero claro, ya me cobraré eso, con el queso. Me da mucha vergüenza. Gracias también a la editorial Olé Libros, que es una editorial de Valencia, una editorial que es una editorial mediana, modesta, pero que está bien, que se está haciendo su hueco en el panorama literario español, con buena distribución, y bueno, pues tuvieron a bien aceptar el manuscrito y desde que empezamos a trabajar, pues todo fueron facilidades y ayudas, y me ayudaron muchísimo. Así que muchísimas gracias a la editorial y a mi editora, que se llama Loli Lara. También está presente Juan Hinarejos, por ahí, que es profesor de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha, y tiene algo que ver con este libro, porque yo le pregunté algunas cosas históricas sobre un personaje y él anduvo buscando. Es verdad que luego tampoco pudimos encontrar casi nada, porque es un poco enigma, pero le comprometí también y además ha sido tan amable de venir, pues muchísimas gracias. Y por supuesto, pues a la familia siempre, y a todos los amigos que estáis aquí, que miro a todas partes porque por todas partes estáis, sois todos amigos. Bueno, Óscar, estaba pensando con la que tenemos encima nosotros, porque él es el director del Instituto de Moral. Entonces, ahora, en las fechas que estamos, tenemos que estar haciendo la PGA, el PEC, el PREPEC, la programación, la no sé qué. Ahí sí podríamos y estar estamos aquí hablando de lo realmente interesante. De historias que son mentira, de historias que no han pasado, que son con todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, pues somos un poco así, ¿no? Estamos aquí a gusto. Nos enfrascamos en estas cosas que no sé si merecen la pena o no, pero bueno, como nos entretienen y nos gustan, y además somos amigos y nos gusta hacer estas cosas juntos, pues es una excusa también lo disfrutamos. Es una excusa también para vernos y hacer estas cosas. Bueno, pues con respecto a la novela, no voy a extenderme mucho porque no quiero ser modorro. Es una novela que es muy difícil de presentar. Es difícil de presentar porque no se pueden decir muchas cosas. Para quien la ha leído, que hay aquí 3 o 4 personas que la han leído, lo entenderán perfectamente, porque si yo empiezo a decir el argumento o a presentar los personajes, voy a acabar destripando el relato y no puede ser. Se tiene que ir descubriendo poco a poco, porque al principio tiene que resultar desconcertante y luego ir atando cabos. Entonces, se puede decir poco más de lo que está escrito aquí detrás, en la sinopsis. Bueno, comienza como es un personaje, un profesor, que no tiene nada que ver conmigo ni con nadie que yo conozca, lo digo, eso es importante decirlo. Es un profesor que conoce, bueno, está en un momento malo de su vida y conoce está en la playa allí y de repente conoce a un anciano, un señor mayor, que se pone a hablar con él. Y él al principio dice, pues, qué tío más pesado que... Pero luego, como es profesor de literatura, dice, bueno, y este hombre probablemente tenga una historia, que me habla así de esta manera, y por qué se ha puesto a hablar conmigo y ya con 80 años aquí en la playa de Benidorm. Y empieza a pensar y a imaginar qué puede haber detrás de la historia de este hombre. Y eso le va obsesionando y mezclado con la situación personal que está viviendo, que es una situación pues dura, una crisis importante en su familia, en su profesión, en su vida, empieza a ir entrelazando su historia con la historia inventada del anciano y empiezan a suceder cosas y se empiezan a introducir otros personajes y otras tramas que al final pues funcionan como un embudo y llegan al final de la novela. Eso es más o menos
lo que se puede decir, ¿verdad? Sí, No no digas conviene más. decir, Hasta ahí no conviene se puede. decir nada más. Sí que es una novela en la que yo creo que he arriesgado más que en la anterior novela. La anterior novela, bueno, era una novela más exterior, era bueno, una aventura de una persona que tenía que descubrir quién había matado a un antiguo amor de su vida y bueno, que se decían cosas sobre las personas, sobre el ser humano, pero era una novela más exterior, más histórica a lo mejor, porque se reflexionaba sobre un momento de la historia de España que yo creo que es apasionante, la época de la transición y que todavía yo creo que queda mucho que debatir y que pensar sobre la transición. Pero esta novela, dentro de que también tiene algún guiño, no es una novela histórica, pero aparece la historia, creo que es más arriesgada porque habla de temas más complejos, más complicados, porque habla de las mentiras, del mal, de la mala suerte, en fin, de ser un caído, de ser una persona que ha caído en desgracia. ¿Cómo se me ocurrió la novela? Pues, bueno, después de la otra novela que salió en la pandemia, me quedé un poco impresionado porque es verdad que dentro del ámbito en el que nos movemos, claro, pues a la gente yo creo que le gustó, era, como dije, un trabajo digno, yo lo pensé así, y ya lo que decía Óscar, lo de la segunda vez es muy difícil, porque, y eso lo hablé también con mi amigo Manuel Gallego en una ocasión, porque dices, ¿y ahora qué tengo yo que hacer para no quedar mal? Y no se me ocurría nada, y luego además pues yo cogí la dirección del instituto, creo que era la época de siembra también. Sí. No estaba yo en un momento para ponerme a inventar tonterías. Pero sí que se me ocurrió en un momento dado, leyendo sobre un poeta que a mí me interesaba, que era José Bergamín, que era un personaje propio de una novela, porque José Bergamín era un personaje con muchísimas contradicciones. Él, bueno, sabéis, se movía en torno a la generación del 27 y él era, cuando estalló la Guerra Civil, miembro del Partido Comunista y miliciano de los que iban con la pistola al cinto por la calle. Formaba parte de la alianza de intelectuales antifascistas y fue muy activo en la retaguardia en Madrid y tuvo muchos enemigos. Pero al mismo tiempo, paradójicamente y señalándose, era un católico de misa diaria, de misa diaria cuando no se podía ir a misa diariamente en Madrid, precisamente. Y además de manera pública. Y yo decía, fíjate qué hombre más contradictorio, ¿no? Porque qué hombre, cuánto arriesga, ¿no? ¿Qué sentirá él dentro? Pues por una parte teniendo que estar con quien está, pero por otra una cosa muy complicada, ¿no? Políticamente un poco esquizofrénico. Y luego además, bueno, ya salió al exilio, luego regresó en los años 60, luego se tuvo que ir otra vez y siempre fue muy combativo contra todos los sistemas, ya incluso también en democracia, y acabó simpatizando con la banda terrorista ETA y apoyándolos públicamente y en la órbita de los Abertzales. Y yo decía, jolín, este tiene una novela, pero claro, no podía hacer nada porque, bueno, había visto bibliografía y, bueno, hay una tesis sobre José Bergamín, pero claro, yo tampoco tengo al alcance la posibilidad de documentarme mucho, investigar, pues requeriría pues cartas, diarios, cartas de otras personas, archivos, y no tengo acceso, y entonces pues lo deseché porque era una cosa imposible. Pero viendo un documento del año 62 que José Bergamín firmó, había un manifiesto en la huelga minera del 62, una serie de intelectuales firmaron un manifiesto denunciando pues, algunas tropelías que se habían realizado pues, con mineros, con esposas de mineros, con tal, y lo firmaban, ¿no? Unos cuantos, muchos intelectuales, de todos
las órbitas ideológicas. Y entonces hablaban de un tal Everardo Castra, que era un minero al cual, pues, según decían, le habían dado tal paliza que el minero había perdido el juicio, se había quedado loco. Bueno, pues luego Fraga, que era ministro de Información y Turismo, les contestó a ese escrito, de denuncia. Y entonces iba dando información de uno por uno los que habían sido represaliados y tal, y decía que este tal Everardo Castra no se había quedado loco por la paliza, sino que él ya estaba loco de mucho antes y que tampoco le habían dado una paliza, que él estaba interno en un psiquiátrico y que, bueno, pues había tenido los tratamientos psiquiátricos de esa época y que estaba loco, pero no era como consecuencia de la paliza. Y entonces dije, este sí que es un personaje de novela, que ahí es donde entra Juan, porque yo le pregunté, digo, ¿podemos buscar en los registros de los manicomios, de los centros psiquiátricos y tal, a ver qué pasó? Porque claro, estaba en el manicomio, pero se tuvo o que morir o que salir, es decir, era un hombre joven. Pero no encontramos nada y entonces dije, pues me lo tendré que inventar. Y a partir de ahí, pues dije, por ahí va un personaje. Digo, ahí puede empezar una novela. Y luego me sucedió también, por esa época, que estaba yo una tarde aburrido en Alicante, donde yo veraneo, y se me sentó al lado un viejo, un señor mayor, un viejo, ¿no? Qué mal he quedado, un señor mayor. No, es que si lo vierais diríais viejo, o sea, no era un señor mayor, era un viejo. Y se me pone al lado y me dice, sí, claro, dice, porque yo vengo de Alemania y no sé qué, y no puedo tener contacto con mis hijos, porque claro, ellos viven... Y yo decía, lo primero que pensé, dije, está loco también, digo, está pues un señor que quiere aquí pegar la hebra, pero luego pensé, y se lo dije a mi mujer y a amigos con los que estaba, digo, ¿y si es verdad? Digo, y tú imagínate que este hombre realmente es... Porque él me venía a decir como que era un espía, como que era alguien de la Stasi o de... Claro, es que lo parecía, yo estaba convencido. Y claro, pues mis amigos con buen criterio se reían de mí, se cachondeaban, decían, ¿cuántas tontas tienes? Pues estaría borracho el hombre, que también lo parecía. Y yo dije, pero aquí hay otra historia. Y a partir de ahí dije, pues vamos a ver qué sale. Y entonces escribí los 3 primeros capítulos, bueno, no en ese momento, luego pasó el tiempo y tal, los 3 primeros capítulos, que son de 3 personajes totalmente diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y cuando empecé a escribir no tenía ni idea, justo lo contrario que lo que expliqué en esta misma presentación en Bocalinda, que dije, las novelas hay que tenerlas con el final, escritas enteras desde que empiezas, o sea, sabiendo cómo acaba, cómo sigue, cómo termina y tal y cual. Pero en esta no, y ya fui metiendo, digo, bueno, ¿y qué puede hacer, qué no puede hacer tal? Y me fui documentando y luego pues ya fueron apareciendo pues otros personajes, algunos de ellos que sí existieron en la vida real, como este Everardo Castra, y fui viendo pues cómo podían encajar sus historias y cómo podían, pues eso, casar y tener que ver los unos con los otros, porque claro, en principio uno piensa, ¿qué puede tener que ver este loco que estaba en el manicomio porque le dieron una paliza con este otro hombre que se presenta aquí como que te insinúa que es espía y que vive ahí en Alicante? No. Entonces, el reto era ir introduciendo personajes para que al final la novela fuese coherente y no un pastiche, que era todo mi miedo hasta que lo leyeron los primeros lectores, que fueron 3, mi mujer, mi hermano y aquí el figura. Y entonces, bueno, pues ya me dijeron, pues no es un pastiche, está bien. Así es que la redondeé. De hecho, es que cuando nos pasaste el principio, luego pasó mucho tiempo hasta que los 3 primeros capítulos o 4. Claro, porque pasé los 3 luego primeros pasó mucho capítulos tiempo hasta que nos dio el resto. Nos tuvo ahí, sí. Y bueno,
Esto con respecto a cómo se forjó la novela. Con respecto a la estructura, es verdad, otra cosa que yo quería hacer era que no se pareciera en nada a la anterior novela. Porque no quería que pareciera, decía, como le fue bien y la gente le dijo que le gustaba, pues ahora escribí una cosa parecida, que la gente me decía, pues haz la segunda parte. Y decía, pues va a hacer algo parecido. Y yo dije, ¿te acuerdas, Oja, que también te preguntaba, pero realmente se diferencia, pero se parece, pero tal? Porque mi obsesión era que no se parecieran, que luego he visto que se parecen en algunas cosas, pero que no se pareciera. Entonces la estructura de la primera novela es más lineal, y esta es mucho más caleidoscópica, tiene más de puzzle. Y a veces es verdad que me lo plantearon desde la editorial, que había que aclarar muy bien los años al principio de cada capítulo y la ciudad, porque la novela va de un lado a otro constantemente hasta casi el final, para casar todas las historias. Y luego sí que también me planteé desde el principio, porque yo la novela la concibo así, es que la novela tenía que ser entretenida. Tenía que enganchar, tenía que la gente leérsela, hombre, en 2 tardes no, porque nadie lee hoy en 2 tardes, pero en poco tiempo, en 1 semana, en 2 semanas, de estas novelas que dices, la tengo que leer. Porque, claro, las novelas que son muy depuradas o que pueden ser más contemplativas, para eso, esas novelas también me gustan, pero hace falta tener un talento que yo creo que no tengo. Para hacer una novela que sea... Y eso nos lo voy a entrenar para el futuro. La tercera. Voy a entrenar. La tercera. Para hacer una historia que sea muy lineal, en la que pase pocas cosas, en la que el interés resida no en la trama, sino a lo mejor pues en la lengua, por ejemplo. Tipo Javier María. Sí. O en la... No sé, mucho en la psicología de los personajes, no lo sé. Esas novelas tan condensadas, tan contemplativas, hay que tener mucho talento para escribirlas. Y yo, pues no lo tengo. Así es que tuve que ir a otra cosa. Hay que hacer de la necesidad virtud. Entonces tuve que ir a otra cosa. Y intentar hacer una novela que fuera muy entretenida, que tuviese idas, venidas, sorpresas, que pasara algo, que no sé quién, y quién es, y qué va a hacer y tal. Y eso, pues, también vende, también. Es que sí, es importante. O sea es importante. Eso sí que lo tiene en común con Bocalinda. En Bocalinda también pasaban muchas cosas. Quiero decir que era una novela en la que pasaban cosas. Sí, yo creo que una novela tiene que ser entretenida. Y si no es entretenida, en ese sentido, pues se fracasa, porque no se puede dejar la novela a medias. Yo me he dejado muchas novelas a medias. Y al principio lo que decías, que lo ves un poco inconexo, pero a partir de la mitad del libro o así, que ya empiezas a ver un poco el resultado de esa unión de personajes, es un ritmo trepidante. Ahí es cuando ya no puedes parar de Sí que es verdad que tanto Óscar como mi mujer, mi hermano me decían, la primera parte de la novela es más lenta. Tienes que llegar al capítulo 4, capítulo 5, para empezar a ver las conexiones. Entonces yo también lo aviso, no la dejéis en el 3. No la dejéis, tener paciencia. Claro, en esas idas y venidas, y como los personajes tienen que explicarse, hay muchos cambios de tiempo, porque la novela empieza en el año 2020, pero enseguida se va al año 1962, pero luego se va al año 1940 y pico, y luego va al año 1936, y luego otra vez vuelve al año tal, y a veces con personajes que se llaman parecido, porque tienen relación, y requería una cierta atención, ¿vale? Pero bueno, es también parte del truco. Y otra cosa que tiene que ver con la... Mira, tengo aquí, no sé si decirlo, porque, ¿lo ves? Pone la novela misma, la crónica de no sé si decirlo. ¿Lo digo? A ver. ¿Sí? Es que puede tener que ver con la... A lo mejor... No, ¿Tiene que ver? No. No lo digas. Bueno. Tiene algo de metaliteratura. Un poco. Ya está. Hasta ahí. Vale. Porque hay muchas citas y se trae a colación algunos escritores que a mí me gustan.
Y entonces, claro, yo al fin y al cabo soy profesor de literatura y que como de esto. Entonces, pues, no de esto. De la tiza, de la tiza. De la tiza. En fin. Bueno, ¿cuándo vamos de tiempo? Bien, estamos bien. Ya voy. Y ahora ya me meto en los temas, que creo yo que es el asunto más peliagudo. Los temas. Tengo aquí unos cuantos. Mira, me tengo que poner las gafas. Uno, lo que permanece oculto, lo que no se sabe. Hay una obra de Juan Manuel de Prada que me gusta mucho, se llama La vida invisible, creo que fue su tercera novela o cuarta novela y fue Premio Nacional de Literatura, y habla de los personajes que llevan detrás una vida que nadie conoce y tú los ves y no sabes lo que es, y a lo mejor son cosas horribles o cosas maravillosas. Y eso a mí también me llama la atención. Pienso, por ejemplo, en todos los que estamos aquí, que creemos que nos conocemos, pero mi padre decía, si lleváramos todos un cartelico a la espalda, con nuestra historia, con lo que nos ha pasado, con lo que hemos sufrido, con lo que nos hemos alegrado, o con las cosas que soñamos o que tememos, los temores, los miedos, lo que uno piensa que le puede pasar, o el secreto que tiene ahí escondido y sería una catástrofe que la gente lo descubriera, eso puede pasar. A lo mejor os digo vosotros en lugar de ustedes, si os parece. ¿Quién sabe si no tenéis alguno, un secreto, ¿no? Os miro que diga, madre mía, como supieran esto de mí. Y eso a mí me inquieta mucho, me resulta muy, muy interesante. Luego también todo va ligado, ¿no? La culpa, la sensación que uno tiene de que ha hecho algo mal, de que nadie le va a perdonar, de que si se descubre es imposible que le perdonen. Bueno, ahí, y que le puede obsesionar, ¿no? Ahí el maestro es Crimen y Castigo, obviamente. La ambigüedad moral, que esto también es qué está bien y qué está mal. O una cosa que todo el mundo piensa que está mal, luego al final merece de alguna manera un poco de indulgencia por parte de los otros. O ¿qué puede haber hecho alguien tan malo que no pueda ser perdonado? ¿O cómo se puede juzgar algo que está en el límite de lo moralmente reprobable? Algo que es malo, pero parece que sí, pero yo quería, pero no quería. El juicio de intenciones. Piensa, por ejemplo, en los jueces, ¿no? Porque hay delitos que son muy difíciles de determinar, ¿no? Pensamos, por ejemplo, sale mucho en la tele ahora, bueno, no lo digo, que si no me meto en... No. Delitos que son muy difíciles de realmente saber si es un delito o no es un delito. ¿Esto que ha pasado aquí es un delito o no es un delito? Otro tema que yo creo que es el que más me gusta a mí reflexionar es sobre la debilidad humana. Como una persona que es consciente de su debilidad, de lo que puede hacer mal, de sus fallos incluso, y que sabe que está cayendo en un pozo, sigue andando en ese pozo y no puede evitarlo. Había un ejemplo, que eso sí lo puedo decir en el libro, decir, una persona, por ejemplo, que es jugador, ¿no? y que sabe y ha destruido su familia. A lo mejor ha destruido su matrimonio, ha perjudicado a sus hijos, y él lo sabe. Él lo sabe y sabe que ha caído, pero no puede, pero persevera y lo está pensando, pero ya está entrando otra vez en el salón de juegos y decir, jolín, qué misterioso, porque las cosas parecen tan fáciles, ¿no? Decimos, jolín, pues si esto está mal, pues que lo haga bien. Es decir, no es tan fácil, ¿no? La gente las cosas las quiere hacer bien, pero a veces no puede. ¿Y eso es moralmente reprobable o merece una mirada de perdón o de indulgencia? O también cómo la propia debilidad humana puede ser incluso la grandeza de los hombres. Porque a lo mejor lo que tenemos que pensar es que es en esa propia debilidad en la que nosotros nos salvamos. Porque si todos fuéramos ángeles, pues no habría nada que hacer, pero nada que perdonar, nada que no tendría ningún mérito, no habría mérito moral los unos con los otros. Pero precisamente como somos débiles y como caemos,
pues en esa debilidad está la humanidad, la grandeza, que en términos, bueno, yo no sé nada de teología ni nada de eso, pero en términos teológicos podría ser, a lo mejor que me corrija quien sepa, la gracia de el caído. Y de ahí los versículos que están puestos al inicio del libro, que es de la carta a los Corintios, que dice: cuando soy débil, soy fuerte. Otro tema que me interesaba, y ya voy terminando, es el escarnio público. Y eso se ve ahora mucho. Y me da mucho coraje, me da mucha pena. Porque por algo malo que haya hecho alguien merece lo primero, que es algo malo, bueno, o no. Pero imagínate que sea algo muy malo, ¿no? Algo que no tiene discusión, que es algo horrible, ¿no? Ha matado a esta persona o ha hecho algo. Estamos en un mundo en el que, por las redes sociales o por todo, somos muy dados al escarnio. Bueno, no quería decir esta palabra porque me parece un poco cursi, la cancelación, pero así se me entiende mejor. Por ejemplo, esta actriz, que no me acuerdo cómo se llama, que iba a ganar un Oscar, pero había hecho un comentario desafortunado, racista y tal. Y claro, esa mujer ya murió socialmente. No sé si va a rehabilitarse, no sé si lo merece, pero el escarnio fue tan... Pero eso pasa todos los días. Todos los días con todas las personas que se atreven a decir algo o a pensar algo o a hacer algo. Y eso me creaba también inquietud, ¿no? El miedo al verse señalado, al verse escarnecido. Y por último, pues el tema de la redención, de la misericordia, del perdón, de que, bueno, que todos en la vida creo que merecemos, por malos que hayamos sido, por desastre que haya sido nuestra vida, incluso aunque, fijaros, aunque hayamos, yo qué sé, imaginar el crimen más horrible que podamos hacer, bueno, ¿no merece esa persona a lo mejor un poco de piedad o no? Esto yo lo hablo mucho en clase con los alumnos, porque sacamos, como les tengo que hacer escribir redacciones, tenemos ese vicio los profesores de lengua, le saco temas y entonces todo es un tema muy recurrente que motiva mucho la pena de muerte. Y no sé si sabéis, pero la gran mayoría de los jóvenes están a favor de la pena de muerte. Es algo a mí me escandaliza mucho. Y digo, jolín, no, vamos a un mundo en el que no... de que, yo qué sé, aunque uno haya me dicen siempre, y si uno ha saboteado el agua de una ciudad entera y mueren todos los no sé qué, ¿no hay que darle pena de muerte? Y yo digo, pues no. Y se escandalizan. Pues tú eres tan malo como él, tan malo como el que ha envenenado el agua de... No sé. Bueno, me estoy extendiendo porque, a ver, tampoco penséis que el libro sale todo esto, ¿sabes? Que no es un libro de filosofía. Salen algunas pinceladas, o por lo menos que yo quería que el libro tratara sobre esas cosas, ¿no? Y luego también, y ya con esto termino, que a lo mejor lo tenía que haber dicho antes, pero solo dos cosas. Quería que la novela tuviera humor y que también, fijaros, aunque arriesgaba por ser un tema tal, pero que hubiese humor y que hubiese toque de humor, que arrancara una sonrisa, que pudiese... Y ahí me fijé mucho en Eduardo Mendoza, que es un escritor al que admiro, y en sus locos, y en otros muchos locos de la literatura española. No sé si lo he conseguido. Y también, otra cosa por la que estoy contento, es porque también es un poco un homenaje al teatro. Aparece el teatro, las obras de teatro, los ensayos, autores, dramaturgos, actrices, en diferentes momentos de la obra, y como a mí me gusta mucho el teatro, pues también me parece que es un punto a favor de la novela. Y ahora, después de haber dicho todo esto, me da miedo haber creado una expectativa, porque a lo mejor luego, si la leéis, decís, pues yo no veo todo esto.
Pero Vamos a ver, es el riesgo que se corre. todos los temas que has dicho están en el trasfondo de los personajes. Por eso decía que los personajes están muy bien definidos y perfilados psicológicamente porque van desprendiendo, sin aburrir, todo este tipo de sustrato que le has querido impregnar a la novela. Y luego también, aparte de los personajes, está en las propias reflexiones que hace, pero es que son muy breves, son reflexiones de 4 o 5 líneas, no son más de eso. Y te deja pensando ahí un poco algunas, y luego ya sigue enseguida la trama y no te deja respirar. Pero sí que está muy, como decía antes, muy trufado de todas estas reflexiones a lo largo de la novela, sin aburrir ninguna, porque son muy breves, muy breves. Y lo preciso para que te interpele un poco. Yo ya no tengo nada más que decir. No sé si hay alguna pregunta de alguien que lo haya leído o alguien... Ya doy la palabra al respetable. Alguien que lo haya leído, que alguien hay por ahí, ¿verdad? Pero... Enhorabuena por el libro, me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que en esta última semana los 20 euros mejor gastados que he hecho a lo largo de esta semana. Me ha encantado la obra muchísimo. Está puesto un poco trascendental al final, es cierto que los personajes emulan esos pensamientos y esas reflexiones que hacen, pero bueno, lo comentaba antes con Juanma, que está por ahí, que también lo ha leído, le ha encantado, y nos gustaba cómo se interrelacionan los 5 personajes. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado, lo siento decirlo, me ha gustado más que el anterior, que Vocalita me gustó mucho, pero en esta siento que ha mejorado mucho. Me ha gustado en todo momento, me ha enganchado totalmente. Decías que es un libro para leer en torno a una semana, me compré el libro el viernes pasado, y esta mañana, entre huecos y tal, lo logré terminar para poder estar aquí y disfrutar de la presentación y cómo describo los personajes. Me queda una duda solo, que me gustaría que, si puedes transmitirla, has hablado muy bien, me gusta mucho cómo expones dónde viene cada uno de estos personajes. He visto a Juan Manuel de Prada en La Verdeja, el petimetre, en el lechuguismo, esos términos que utiliza Juan Manuel de Prada, también te veía ahí a Pérez Galdós. Pero me gustaría, porque en Bocalinda hablabas de Nicaragua, República Dominicana, que enganchabas, aunque dices que no tiene nada que ver, un poco en la columna algo sí tiene que ver, y te has ido a Argentina. ¿Por qué Argentina? Pues gracias, es una casualidad. Yo creo, bueno, no lo sé, yo puedo hablar de mi caso. Y yo creo que otros escritores, otros que sean escritores, les pasará lo mismo, porque luego cuando uno se pone a escribir, al final se va encontrando con cosas que las aprovecha y son por casualidad. Porque a mí me interesaba que apareciera, aunque fuera citado, Miguel Miura en la novela, porque Miguel Miura era un dramaturgo que también tiene mucho de novelístico, porque no era un intelectual, ni aunque fuese un gran escritor de teatro, un gran dramaturgo, un comediógrafo, sino era un hombre muy de teatro, de vida social, le gustaba mucho también el dinero, la juerga, y me llamaba la atención, perdonar por la palabra, era también un poco putero, y lo quería meter en la novela. Y a través de ahí pues ya fui investigando qué obras se habían estrenado de Miguel Miura en ese tramo de tiempo. Y di con una actriz, porque quería que fuese una actriz que no fuera un nombre muy conocido. Y di con una actriz y entonces la busqué en internet y era argentina. Y entonces me alegré porque dije, va, genial, porque así puedo incorporar Buenos Aires, que yo creo que... Porque a mí las novelas que tienen viajes, a mí me gustan también mucho, porque como me gusta viajar, pues es como que ves otras ciudades y tal, luego te dan ganas de ir. Y entonces dije, genial, me parece la historia de esa mujer me interesa. Y entonces ahí, como era argentina, pues ya yo no estaba en Buenos Aires, pero me tuve que documentar y, claro, ver muchos vídeos y fotografías y leer sobre Buenos Aires. Y por eso fue a Argentina. Fue una casualidad. Una casualidad.
dos preguntillas. La primera, como yo no soy de lengua como eres tú, que si me aconsejes, ¿le dejo el libro a mi niño de 13 años para que lo lea o no? Yo creo que no. Vale, y la otra, en una parte del capítulo, que como hemos comentado esta mañana, un personaje que sale, no sé por qué estuve ese capítulo cantando la canción de Shakira, la que le hizo a Piqué. ¿Cuál? A ver, recuérdamelo, es que no... No sé cantar, Jesús, tampoco. Pero es que, perdona, ¿de qué personaje estábamos hablando esta mañana? Clara. Ah. Bueno, es un personaje totalmente inventado y... No. No tiene nada que ver, pero sí que tenía que tener un nombre que fuese, que representara, o sea, que fuese como Clara o Blanca o Alba tenía que ser ese nombre, un nombre blanco, pero no tiene nada que ver con... O sea, no es ese tipo de mujer. No sé, ¿alguien quiere que sigamos aquí? ¿Más? Yo ¿Alguna estoy a gusto. aclaración? Si no vamos de aquí me tengo que ir a hacer las programaciones, así que prefiero quedarme aquí. ¿Qué fue lo que más te costó de la de escribir? ¿Te quedaste atascado en algún momento? ¿Pensaste en abandonar? No, porque una vez, yo creo que lo más difícil, o en mi caso, es que se te ocurra la historia. Eso es lo más difícil. Porque no es fácil que se te ocurra la historia y que parezca verdad. Eso es lo más difícil. Una vez que la historia se te ocurre, es verdad que, bueno, tengo dificultad porque no tengo tiempo, pero si cuando encuentro el tiempo y ya voy seguido, sí que voy todo seguido, ¿no? Entonces no me paro, porque además, si me paro, luego es más difícil retomarlo. Entonces ya los meses que estoy en eso, pues ya todos los días un ratico, no me paro. Entonces no me causa dificultad si yo ya he cogido el hilo. Pero lo difícil, la pregunta es, lo más difícil es que se te ocurra la historia. Eso es lo más difícil. Para mí. Marta. A mí lo que me gustaría que nos expliques cómo se puede ser director de instituto, profesor, padre de 3 hijos, adolescentes, cardinal, y sacar ningún patrimonio. Bueno, porque, a ver, mis hijos son buenos, entonces no me dan mucha guerra, son fáciles de llevar, así es que por esa parte lo tengo solucionado. Luego, pues en mi casa, como somos un equipo, pues entre todos, tal. Pero bueno, aún así, yo sé a lo que te refieres. Bueno, pues yo qué sé, es que tampoco pues me pongo por las mañanas un ratico antes de ir al instituto y luego cuando algo te gusta, pues sacas tiempo. Como decía Óscar un día, dice, si tú le tienes que pedir algo a alguien, no se lo pidas a nadie que no tenga nada que hacer. Porque el que no tiene nunca nada que hacer, ese no te lo va a hacer. Tienes que pedírselo a alguien que tenga siempre muchas cosas que hacer. Porque los que tenemos muchas cosas que hacer, encontramos tiempo. Pero, dicho esto también, no quiero que parecer aquí, porque tú eres muy amable y me has dicho es que tampoco quiero decir que llevo una vida normal, pues tampoco tengo tantas cosas que hacer, hago cosas, pero podría haber dicho, porque hago todo lo que has dicho, lo hago mal. Entonces, pero no, pues a ver, cuando te gusta, pues te pones, me pongo por las mañanas. Cuando me levanto por la mañana y voy buscando mis huequecillos y ahí, bueno, pues me ayuda también mi familia que me entiende y me ayuda y ya está. No tiene mérito. Lo que habéis estado hablando de la presentación que has hecho y la palabra Lucaídos, en el momento que estamos viviendo ahora cobra casi más fuerza, porque parece que el que no triunfa, ojo, el que no triunfa, Es verdad. Y es justo lo contrario, lo que dices de la debilidad que me hace más fuerte. O sea, creo que, a ver, no he leído el libro, pero bueno, por lo que has contado, aunque no sea literal toda la reflexión que has hecho, sí que me apetece leerlo porque el trasfondo ese de decir, bueno, pues el levantarse una y otra vez que cuesta tanto, que ahora con esta vida de prisa y de poca memoria histórica también, parece que hemos nacido en este momento y que no han pasado cosas antes.
y que lo que pasa ahora tiene que ser siempre bien, en estado constante de felicidad, y no entender el que no la tiene que sea feliz. Porque cómo puedes ser feliz, lo que decías tú, me ha gustado mucho lo del tema de la misericordia, ¿no? Del perdón. Tenemos ese rasero tan fino de la crítica hacia el otro, la frase de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, y tener siempre el poder de decidir quién lo ha hecho bien o quién lo ha hecho mal. Y luego también, se lo decía a Cristina ahora, a mí me parece alucinante que se cree una historia de la nada, o sea... Bueno, pero no eres... Estaba escuchando a los dos y ya me he hecho una composición entre la presentación que has hecho tú de los mitos y tal, que me he quedado flipada, como has llevado esa reflexión a la presentación. Es decir, coges un folio en blanco, cualquier artista, un cuadro, una canción, lo de Shakira, pues Shakira también tiene su mérito. Lo que pasa es que ella no fue de la nada. Ella no fue de la nada, ahí había tomate. Eso sí. No. Pues de verdad, muy enhorabuena por eso, porque no es nada fácil, aparte de tu vida laboral y personal, y hacer una reflexión ahora en estos tiempos sobre esas cosas es todavía más meritorio, porque hace que la persona se pare y diga, pues mira, aquí entre líneas... ¿Sabes lo que pasa? Dos cosas. Primero, es que no... Dice, escribir algo de la nada. Es que no es de la nada realmente, porque siempre hay un enganche que está en la realidad. O una anécdota, o un personaje, o alguien que conoces, o algo. Entonces, al final, y me decía, ¿qué podría haber pasado? ¿Qué le pasaría? ¿O qué sería? O sea, es de la nada, pero no es de la nada. Hay un enganche. Luego creas todo lo demás, y bueno, también la atmósfera, lo que le envuelve, el mundo novelístico. Y luego lo otro es lo que dices, a mí estos que dicen que escarnecen tanto a otras personas porque no dicen esto o lo otro, porque ha dicho esto, no. Claro, como yo soy el bueno, yo estoy en el lado bueno de la historia, y vosotros sois los que estáis en el lado malo de la historia. Y entonces habría que decir, lo primero, ¿tú qué sabes de la vida de la gente? Y lo segundo, es que la historia casi nunca es tan sencilla. Entonces, bueno, vamos a ver. Y eso sí que me preocupa, porque y los jóvenes muchas veces son bueno, pero porque son jóvenes, ¿no? Y todos hemos sido jóvenes, les falta la experiencia de la vida, de haber llevado detrás una mochila. Pero ellos no, este es bueno, este es malo, este es lo otro, esto no sé qué, este no sé qué, tal. Y también, y lo lamento mucho, lo vemos en la vida pública actual, que es un continuo decir, yo estoy en el lado bueno de la historia, tú estás en el lado malo de la historia. Decir, bueno, vamos a ver, cuando pase la historia, ya veremos a ver, a lo mejor sí, estás en el lado bueno de la historia, pero a lo mejor estás entre medias. A lo mejor, porque todos somos regulares. Todos somos regularcillos. Todos somos regularcillos. Entonces... ¿Algo más? ¿Alguna cosa más? Pues, esperado. Ya, porque no te vayas a la programación. Te lo agradezco. Jesús, tienes 2 novelas publicadas. La esta, ¿no? La otra es muy buena. Preguntarte, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Pero te voy a afinar un poco más. Si tuvieras que presentar una solo a un concurso donde quisieras optar a un premio, ¿cuál de las dos presentarías? Esto es una pregunta difícil. Porque la otra, pues yo estaba orgulloso. Mira, la otra, cuando yo la hice, yo sabía que estaba bien. Humildemente, a ver, dentro de mi ámbito pequeñito, no entenderme, ¿eh? Pero yo sabía que no era una mierda. O sea, sabía que no era un desastre, con sus muchos fallos, con lo que sea. Porque me acuerdo además
tengo buena memoria, se la di a Óscar, tal, y él me contestó y dice, si tú ya sabías que no estaba mal, y porque yo veía que la había cuajado, y esta me causa más inseguridad. No sé, también porque no la ha leído muy poca gente. Y entonces ¿qué? No lo sé, porque es también más... Yo creo es que más compleja, arriesga más. Es más arriesgada. Lo que decías del concurso, yo presentaría esta porque arriesga más. Y tienes que arriesgar si quieres ganar. Es decir, esta tiene más riesgo, cuando lo leáis ya veréis por qué. Arriesga más. Y por tanto, te puede gustar más o menos, pero ese riesgo está ahí que le da un punto de interés mayor a la novela. Pues nada, solo deciros que muchísimas gracias de verdad por haber venido aquí un jueves, que sé que todo el mundo tenemos un montón de cosas que hacer. Así es que espero que si os gusta, pues me lo digáis, y si no os gusta, pues también me gustaría que me lo dijerais, porque de todo se aprende. Muchas gracias.